Bueno, no es el objetivo estar desarrollando nada más ejercicios de este tipo. Les dejé yo un listado de 10. Habíamos resuelto el primero por un servidor. Ustedes resolvieron del 2 al 5. Les dejé del 6 al 10. Aunque no para entregar, pero sí se los dejé para que ustedes los estuvieran viendo y vieran si tenían alguna duda. Como tal, para no emplear tiempo de más, decidí realizar las derivadas y mostrarles estas derivadas para ver si concordaban o tenían algún problema en cuanto a lo que ustedes hubieran hecho en casa. Así que vamos a analizar rápidamente cada una de ellas. La derivada de la número 6 del ángulo cuyo coseno es e a la x es menos e a la x entre la raíz cuadrada de 1 menos e a la 2 veces x. La derivada de 4 seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, es 4 que multiplica el seno hiperbólico al cuadrado de x más coseno hiperbólico al cuadrado de x. La número 8, la derivada de y, que es 2 secante de hiperbólica de e a la x. Su derivada es menos 12 a la x, secante hiperbólica de a la x, tangente hiperbólica de a la x. El número 9, tenemos un cociente, sería el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo elevado, todo dividido entre el de abajo elevado al cuadrado. Así que sería x por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Así que tengo el primer término, menos x seno de x. Después, menos coseno de x por la derivada de x respecto a x, que es 1, menos coseno de x entonces. Todo esto dividido entre x al cuadrado. Y finalmente, la derivada también del cociente de coseno de 4x entre 1 menos seno de 4x es lo mismo. Denominador, 1 menos seno de 4x por la derivada del numerador, que sería menos 4 seno de 4x, que es la derivada de coseno de 4x. Menos el numerador coseno de 4x por la derivada del denominador, que sería menos 4 coseno de 4 veces x, que es la derivada del seno de 4x negativo. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Después, aquí hay algunas cosas que hacer todavía, ya que yo puedo hacer una factorización de menos 4 seno de 4x por seno de 4x negativo también, me da más 4 seno cuadrado de 4 veces x. Y aquí tengo más 4 coseno cuadrado de 4 veces x en el segundo término. Así que puedo factorizar un 4 y me quedo entonces, entre los paréntesis, seno cuadrado de 4x más coseno cuadrado de 4x, que es igual a la unidad. Ahora, con el 1 en este segundo término puedo volver a factorizar 4, porque aparecen ambos términos, y sería 4 que multiplica a 1 menos seno de 4 veces x. Y con 1 menos seno de 4x cuadrado que tengo en el denominador, se cancela el cuadrado del denominador con el término del numerador, y simplificada la expresión me da 4 entre 1 menos seno de 4x. ¿Alguna duda de los resultados de las derivadas? No, maestro, ninguna. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Aquí está, queda documentado en el video por si alguien llega a tener alguna duda o no habían hecho los ejercicios, les recomiendo hacerlos como práctica y comparar o cotejar los resultados. Bueno, vamos a ver la definición únicamente de derivadas laterales y cuál es esa relación entre derivabilidad y continuidad. Bueno, ya habíamos visto esto en el tema de límites y podemos trabajar los límites laterales nosotros de una función. Ocurre lo mismo para la derivada. Yo puedo derivar por izquierda y por derecha. Y aquí estoy poniendo la derivada por izquierda. Recuerden, por izquierda se pone el menos, por derecha se pone el más, y equivale una derivada a un límite cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? Es decir, el incremento de la variable independiente lo hacemos tender a 0. Así que, si una función es derivable, pues estamos hablando que las derivadas tanto por izquierda como por derecha son iguales y por lo tanto la derivada en el punto existe. Si son distintas, pues entonces decimos que la función no es derivable en el punto en cuestión. Habíamos visto ya estos casos de continuidad. En todos estos casos la función no es continua. Cuando tenemos un hoyo, asíntotas verticales, algún salto o algún punto fugado.
Sin embargo, aunque la función sea continua, como lo que estoy poniendo en la gráfica de aquí abajo, esto no asegura que la función sea derivable. ¿Por qué? Porque para ser derivable, en el punto, por ejemplo, x igual con 2, estamos hablando que por izquierda tiene una cierta pendiente y por derecha tiene otra pendiente. Voy a copiarme nada más esta gráfica para hacer alusión de manera gráfica a lo que estoy mencionando. Voy a poner en azul las pendientes por izquierda. Por izquierda, recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión. En azul estoy poniendo por izquierda, ¿sale? Entonces, la derivada de f de x, pero por izquierda, y pues va a ser un número cercano a 0, porque la pendiente es prácticamente paralela al eje de las x. Sin embargo, y esto lo voy a colocar en color naranja, por derecha, observamos que la pendiente es prácticamente infinito. Es decir, prácticamente es paralela al eje de las y, la pendiente de la función por derecha. Así que observamos las pendientes en azul y naranja y observamos entonces que la derivada en los puntos en cuestión por izquierda y por derecha es distinta. Por lo tanto, la función no es derivable en el punto en cuestión, que es en x igual con 2, porque las pendientes por izquierda y por derecha de las gráficas difieren. ¿Sale? Que es lo que se está explicando aquí en las notas. Ahora, puede ser que la función sea también derivable y que se asegure la continuidad. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de derivabilidad y continuidad. Justo en el punto x igual con 2, si yo analizo por izquierda y por derecha, las pendientes son exactamente iguales. ¿Vale? Es decir, no basta con analizar que la función sea continua a través de los conceptos de límites por izquierda y por derecha que habíamos visto, límites laterales, sino también, si queremos garantizar la derivabilidad, las derivadas por izquierda y por derecha tendrán que coincidir en el punto en cuestión, ya que recuerden lo primerito que vimos, la interpretación geométrica de la derivada al inicio como introducción al capítulo, significa la pendiente de la recta tangente en un punto dado para una función dada. ¿Sale? Entonces derivamos la función, la evaluamos en el punto y vemos que coincide por izquierda y por derecha y que esta función es derivable. Bueno, nos hacen falta algunos tipos de derivadas por ver para entrar ya a la parte de interpretación geométrica, que espero yo lo podamos ver en esta sesión. Lo primero es derivación en forma implícita. Todas las funciones que hemos visto hasta el momento han sido funciones de f de x igual a una expresión en términos de x, es decir, a y como una función de x. Está despejado y se dice que es una función en forma explícita y eso ya lo hemos derivado bastante. ¿Qué es lo que pasa si tenemos funciones donde x y y están juntas? Es decir, no está separada y como función de x si tenemos una expresión de este tipo, y x mezcladas. Bueno, entonces se puede derivar la variable dependiente es y. Y como si se tratara de la variable independiente x, pero al hacerlo tendremos que multiplicar al final por la derivada de y respecto a x. Que si se utiliza en la notación de Lagrange, pues lo multiplicamos por y'. Si se utilizara la de Leibniz, por la derivada de y respecto a x, ¿sale? Bueno, entonces vamos a derivar cada uno de los términos. Cuando se derive x no hay ningún problema. Cuando se derive y nada más hay que multiplicar por y'. ¿Vale? Eso es lo único distinto. Y vamos a hacer este ejercicio en las notas. Esto lo voy a mover hacia la parte superior. Ups, lo pegué en la de complejos. Pensé que era uno nuevo. Vamos a ponerle uno nuevo. Ahí estamos. Bueno, les decía que para derivar se deriva término a término. Así que derivamos 2x a la quinta, cuyo resultado es ¿cuánto, jóvenes? 10x 10 por a la x. cuarta. Perfecto. 10x a la cuarta. Después, la derivada de menos x. Menos 1. Menos 1. Perfecto. Y esto va a ser igual a ¿quién? Del lado derecho. A 9y cuadrada por y'. Ajá. 9y cuadrada. Hacemos la multiplicación de 3 por 3, 9.
y elevado a la 3 menos 1, y cuadrada, y esto por y', como dice correctamente su compañero Santiago, ya que cada término que aparezca en y, siempre hay que derivarlo como si fuera x y al final hay que multiplicarlo por y'. O les digo si ustedes utilizan la notación de Lagrange por la derivada de y respecto de x, como quieran, ¿sale? Digo, es más fácil poner y', así que lo vamos a hacer ahorita de esta manera, ¿sale? A través de la notación de Lagrange. Después, Más 2y'. sí, la derivada de 2y respecto a y es 2, y eso lo multiplicamos por y'. Y después, 0. 0. La derivada de una constante es 0. Si lo multiplico por y', me queda 0 de todas maneras. Ahora, no basta con dar el resultado de esta manera. Lo que hay que hacer posteriormente es despejar a y', por lo cual conviene hacer la factorización del lado izquierdo, expresar entonces esto como 10x a la cuarta menos 1 igual a y', que multiplica ¿quién, por favor? A 9y² más 2. Perfecto. A 9y² más 2. Y de ahí entonces despejar a y'. Si le está multiplicando 9y² más 2, pasará dividiendo a, a 10x cuarta menos 1, perdón. Así que esto va a ser igual a 10x cuarta menos 1 dividido entre 9y² más 2. ¿Sale? ¿Dudas de este ejercicio? No. Gracias. ¿Alguien con alguna duda? Díganme, porfa, si tienen alguna duda. Si no, para continuar. Ninguna, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces. Vamos a obtener ahora la derivada de seno de y igual con x. Vamos a obtener la derivada de y respecto de x evaluado en y igual a pi tercios. Se puede poner esta notación para decir que es la evaluación, o bien también se podría poner la derivada de y respecto de x, pero el problema de esta notación es que aquí se pone siempre x, ¿sale? Y si yo les pongo aquí en pi tercios, se diría en x igual a pi tercios. Aquí la diferencia es que estamos en y igual a pi tercios, no en x. Así que esta notación, utilizando la notación de Lagrange, la voy a dejar ahorita de lado, porque siempre que se pone dentro de paréntesis se hace alusión a x. Bueno, vamos a irlo haciendo. En la parte, creo que sí cabe aquí. A ver, díganme, por favor, cuánto vale la derivada de seno de y igual con x. Va a ser coseno de y por y' igual a 1. Coseno de y, que es la derivada del seno de y, eso se multiplica por y'. Y del lado derecho igual a la derivada de x respecto de x, que es 1. Y despejado, ¿a qué nos da igual? 1 sobre coseno de y es igual a y'. Ahí está la derivada. Y evaluado en y igual a pi tercios, díganme por favor cuál es el resultado. Sin evaluar, este es el resultado. Evaluada, ¿cuál es el resultado, por favor? 2. ¿Me dijiste 2? 2. Sí, es correcto. Porque el coseno 60 es un medio, 1 entre un medio, pues me da 2. Muchísimas gracias. ¿Dudas de este ejercicio?
No, profesor. Gracias. ¿Alguien que tenga dudas? No, profesor. Correcto. A ver, ayúdenme entonces con el siguiente ejercicio. X cúbica más Y cúbica sobre 2 veces XY igual a coseno de XY. Por favor. Les doy 3 minutos para que lo vayan adelantando y me van diciendo entonces qué hacer y yo los voy retroalimentando, ¿sale? Para hacer una lluvia de ideas sobre el ejercicio, que ustedes estén participando de manera dinámica en la solución del mismo. 3 minutos. Gracias. Un minuto más y me van diciendo por qué, ¿sale? A ver, ¿listos? Váyanme diciendo qué hacer, por favor. Primero tenemos que resolver el de la izquierda como derivada de cocientes. Ah, perfecto. Muy bien, tenemos un Entonces cociente. sería 2xy Sí, por la derivada de lo de arriba, que va a ser 3x cuadrada más 3y cuadrada y prima, perfecto. Ajá, menos lo de arriba, que será x cúbica más y cúbica, muy bien. que va a multiplicar a la derivada de lo de abajo, que va a ser 2y prima. Ahí está mal. Vamos a resolverlo. 2xy hay que derivarlo. 2 lo puedo sacar como constante. Y esto multiplicará a un producto. Y ahí es donde está mal. Porque es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Entonces lo que tendríamos sería 2xy' más y. Después de esto. Díganme si hay dudas. Porque presupone yo que aquí es donde hubiera problemas o pudieran haber problemas, que no se considera como un producto. No sé si haya quedado claro y existen dudas o no.
Eso lo voy a escribir aquí a continuación. Ustedes me dicen si hay dudas. Los escucho. No, maestro, no hay duda. ¿Sí quedó claro, Santiago, en lo que me habías dicho respecto a lo que está aquí? Sí, maestro, gracias. Ok, gracias a ti. ¿Los demás, jóvenes? A ver, Cristian, está levantando la mano, por favor. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo al principio estaba iniciando igual como el compañero, pero sí hubo confusión en la parte que acaba de hacer. Entonces, ya no se divide en 13, sino que es el resultado. Esa es No, mi todavía duda. falta dividir. Nada más estaba diciéndome tu compañero que era menos el numerador por la derivada del denominador y ahorita en la derivada del denominador estoy haciendo hincapié porque es 2 que multiplica a xy más y. Entonces, nada más esa es la derivada de 2xy. Todavía no acaba el ejercicio, entonces. Sí, esa es la derivada de 2xy Ah, en ok. efecto. Así que todavía haría falta todo entre el denominador elevado al cuadrado y derivar todavía la parte de la derecha. Ups, ups. Vale, está bien. ¿Sale? ¿Más dudas? Ok, continuamos entonces. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es el denominador elevado al cuadrado? 2xy al 2xy al cuadrado. cuadrado. Ajá, pero si lo ponemos término a término, 2 al cuadrado, 4, x cuadrada y cuadrada, no sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, maestro. Cada término elevado al cuadrado. Y del lado derecho, Menos seno de xy. ok, hasta ahí voy de acuerdo contigo, seno de xy. Ajá, y ya, mm, sería por la por, derivada de, ujú, este, la derivada de xy. ¿cuánto dijimos que era? Trata Dos de razonar. x No, 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 y no. prima más y, ¿no? Aquí tenía el 2, acá no hay 2. Y prima, No, entonces. ¿mandé? Y prima. No, otra vez es un producto x por y. Si lo Sería derivo, XY prima. ajá, xy', el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la Más Y, derivada del ¿no? primero, más y. ¿Sale? xy' más y. ¿Sale? Y de aquí, pues habría que aplicar la multiplicación. Dale, pues, si agarras la pluma en lugar de la goma, término a término, donde haya y', posteriormente hacer un reagrupamiento, igual aquí menos 2 por x cúbica por este término, y así sucesivamente con todos los términos, igual del lado derecho, y hacer una factorización de y'. Creo que no tiene mucho caso hacerlo algebraicamente, a menos que ustedes me digan para hacer el despeje. Lo haré. Pero, en realidad, en principio de cuentas, me interesa que sepan derivar este tipo de cuestiones y ya posteriormente lo otro es hacer el despeje algebraico. ¿Quieren que lo hagamos? Díganme, para hacerlo, y si no, continuar. Sí, Sí, profe, profesor, por por favor. favor. Órale, vamos a hacerlo. 2xy que multiplica a 3x al cuadrado. Voy a hacer primero la multiplicación de estos dos términos, ¿sale? Y así lo voy a ir haciendo con propiedad distributiva. 2 por 3 sería 6, x cuadrada por x cúbica por y. Después más 6x, y cúbica por y'. ¿Sale? Y con esto ya tengo la multiplicación de estos dos primeros términos. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, maestro. Sale. Continúo. Menos 2, x cúbica por xy'. Estoy haciendo este término por este. Me va a dar menos 2, x a la cuarta por y'. ¿Sale? Y después vendría el primer término por el segundo. Menos 2x cúbica y. Posteriormente, sería el segundo término multiplicado por menos 2 y por cada uno de los otros dos términos del binomio, porque estamos multiplicando dos binomios. Esperamos 4 términos y todos ellos además multiplicados por menos 2. Así que el segundo por el primero. ¿Cuál es el resultado? Díganme ustedes.
Ya has tardado mucho, menos 2x y cúbica por y prima, ¿sale? Menos 2x y cúbica por y prima. Y el segundo por el segundo. Menos 2y cuarta. Perfecto. 2y cuarta. Nada más, mientras estoy haciendo el desarrollo de esto, no va a venir un ejercicio de estos en el examen, porque si no se va a volver algo muchísimo muy largo. Y no es el objetivo. El objetivo es que sepan resolver problemas geométricos y físicos. ¿Sale? Con la derivada. Ahora sí, del lado derecho, por favor. Primero por primero. XY prima por menos seno de XY. Ajá, voy a sacar el menos. Menos XY prima seno de XY. Y después, el primero o único por el segundo. Menos Y seno de XY. Ajá. Ahora, este término hay que pasarlo multiplicando hacia el otro lado, ¿verdad? Y donde exista ahora sí ya la y', pues voy a empezar a hacer la factorización agrupándolos de un mismo lado, todo lo que no tenga y' del otro lado. Entonces escribo 6x cúbica y más 6xy cúbica y' menos 2x cuarta y' menos 2x cúbica y menos 2xy cúbica y' menos 2 veces y a la cuarta va a ser igual a el producto del denominador por cada uno de los dos términos del lado derecho. Así que sería menos 4x cúbica y cuadrada y prima seno de xy, que sería el producto de estos dos términos. Y ahora lo voy a hacer con el segundo término. Menos 4x cuadrada y cúbica seno de xy. ¿Vale? Y ahora sí, agrupar términos que tengan y', vamos a ubicarlos. Los voy a ir subrayando en color naranja. Aquí está y', aquí está y'. Y este término tiene y' también. Así que todos ellos, pues los voy a agrupar del lado izquierdo. Nada más me hace falta el término del lado derecho, pasarlo al lado izquierdo y se acabó. Así que esto va a ser igual a 6xy cúbica y' menos 2x a la cuarta y' menos 2xy cúbica y'. Después este término pasa sumando hacia el lado izquierdo más 4x cúbica y cuadrada y' seno de xy. Y esto va a ser igual a, pues voy a empezar a pasar todos los términos que no están subrayados del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Sale? Así que va a ser igual a 2x a la cuarta. ¿Sale? Este término lo paso del lado izquierdo. Más 2x cúbica y. Este término ya lo pasé del lado izquierdo también. Llevo 2, me hace falta menos 6x cúbica y. Este término ya lo estoy pasando a negativo del lado derecho. Y ahora sí, el término que yo tenía, pues lo conservo del mismo lado derecho. Menos 4x cuadrada y cúbica seno de xy. Se darán cuenta que es algo un poco largo, tedioso, pero no complicado. Y les digo, no les voy a poner un ejercicio de este tipo, ¿sale? Porque además se vuelve muy difícil de calificar por el número de términos. Voy a factorizar y'. Como tengo y' en todos y cada uno de los términos que estoy subrayando aquí, pues lo escribo una sola vez afuera. Y lo que me queda, multiplicándolo, es lo que escribo adentro. 6xy cúbica menos 2x a la cuarta menos 2xy cúbica más 4 veces x cúbica y cuadrada por el seno de xy. ¿Sale? Y esto va a ser igual a todo lo de la derecha. Y de ahí despejo y'. Así que lo que le estaba multiplicando pasa dividiendo hacia el lado derecho y me queda 2x a la cuarta más 2x cúbica y menos 6x cúbica y. Estoy copiando lo del lado derecho.
menos 4x al cuadrado y cúbica seno de xy. Todo esto dividido entre lo que está dentro de los paréntesis, que pasa dividiendo hacia el lado de la derecha, que es 6xy cúbica menos 2x a la cuarta, menos 2xy cúbica más 4 veces x cúbica y cuadrada seno de xy. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro, ninguno. Obviamente se podría factorizar aquí una x cuadrada, ¿verdad? Y acá abajo se podría factorizar una x lineal. Y x cuadrado entre x lineal me da x en el numerador, en el denominador desaparece y seguirlo simplificando así. Pero creo que ya no tiene mucho más sentido porque es estarle invirtiendo tiempo en algo, pues que voy a simplificar quizá un poco más, pero queda una estructura de numerador y denominador con muchísimos términos, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Les digo, ya lo que faltaría es hacer nada más esa simplificación. No hay duda, maestro. Ahora, imagínense que les pido, y es lo que vamos a ver a continuación, la tercera derivada de esta expresión. Pues se vuelve algo de loco si es una expresión muy complicada. Así que esperen que las expresiones no sean tan complejas para que cuando se pidan derivadas de orden superior se puedan realizar sin problema alguno, ¿vale? La derivada de orden superior es derivar tantas veces está expresado en la derivada la expresión por sí misma, ¿sale? Es decir, seguir derivando esta expresión. Si yo la vuelvo a derivar, este cociente, tengo la segunda derivada, el resultado si lo vuelvo a derivar, tengo la tercera derivada y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver otro tipo de derivadas de funciones que ya habíamos estudiado, que son las paramétricas. Ahora, ¿cómo derivar de forma paramétrica? Da una función en forma paramétrica la forma f de x igual a x que depende de un parámetro t y a y como otra función que depende también del mismo parámetro, es decir, x igual a f de t y y igual a g de t. Al derivar y aplicar la regla de la cadena, entonces se obtiene, me voy a ir sobre la notación de Leibniz, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a t por la derivada de t respecto a x. Y aplicando el teorema de derivación inversa, se obtiene entonces que la derivada de y respecto a x, esto notación de Cauchy, va a ser igual a la derivada de y respecto a t entre la derivada de x respecto a t, ¿sale? Y esta es la regla de derivación que nosotros vamos a estar utilizando. Y aquí lo que estoy poniendo es, en realidad, la regla de la cadena en la notación de Cauchy, porque aquí dice la derivada de y respecto a t, entre la derivada de x respecto a t, que es lo mismo que está en la notación de Leibniz a la derecha, ¿vale? Pues esto lo vamos a tomar entonces nosotros como punto de referencia o punto de partida para obtener estas derivadas, ¿sale? Y posteriormente, como ya vimos, derivación en forma explícita con todo lo que ya vimos, las derivadas de funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas, trigonométricas. Además de ello, como ya vimos derivación en forma implícita y paramétrica, pues ya podremos ver derivación de orden superior, ¿sale? Lo primero es entonces realizar este par de ejercicios. Obtener las siguientes derivadas. Y aquí a la derecha voy a poner la derivada de y respecto de x, que es lo que nos van a pedir obtener. Va a ser igual a la derivada de y respecto a t entre la derivada de x respecto de t. Es como si hiciéramos nosotros el producto de extremos entre el producto de medios, se cancela la derivada de t, tanto en el numerador como en el denominador al hacer la multiplicación, y me queda derivada de y respecto a x. Obviamente lo que queremos nosotros es este cociente, ya que tanto y como x dependen de t. ¿Sale? Vamos a hacerlo.
Ejercicio número 1, estoy en la parte inferior. Vamos a hacer por separado la derivada de y respecto a t y la derivada de x respecto de t y después hacemos el cociente. Díganme, por favor, para la primera función, ¿cuál es la derivada de y respecto de t? Se la subrayo, aquí está. Va a ser 1/2 por t a la menos 1 y ya. Y eso, Por t a la menos pasándolo 1. sería 1 sobre 2t. No, 1 sobre 2 raíz de t. eso sí. Recordemos cuál es la derivada de la raíz de u respecto de x. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a completarlo. Raíz de u. Bueno, ya lo completé. Es 1 sobre 2 veces la raíz de u por la derivada de u respecto de x, entendiendo a u como una función de x. Pero aquí todo está en términos de t. Y estoy derivando respecto de t. Entonces la derivada de la raíz de t respecto de t se convierte en 1 entre 2 veces la raíz de t por la derivada de t respecto de t, que es 1. Entonces es simplemente 1 sobre 2 veces la raíz de t, que era lo que nos había dicho al final Santiago. ¿Alguna duda de por qué voy a escribir aquí 1 sobre 2 veces la raíz de t? Y obviamente la derivada de menos 1 es 0, ¿verdad? Díganme si hay alguna duda, por favor. Ninguna, profe. Ok, dejo mientras lo de la derecha, por si alguien tiene alguna duda, o por si alguien quiere verlo, y no estar borrando luego. La derivada de x respecto de t. Perdón, no te escuché, discúlpame. 4t menos 1. Ajá, 4t menos 1, creo que me dijiste. De repente lo escucho con el audio muy grave y como que se funde la voz y no se escucha bien. 4 veces t menos 1 es correcto. Sería 2 por 2, 4t elevado a 2 menos 1, que es 1, 4t. Y la derivada de t respecto a t es 1, 4t menos 1. Muy bien. Por lo tanto, entonces, la derivada de y respecto de x se convierte en este cociente, que ya tengo los dos datos. Así que escribo la derivada de y respecto a t en el numerador, 1 sobre 2 veces la raíz de t, dividido entre 4t menos 1. Si hago la división de estas fracciones, escribo 1 entre 2 veces la raíz de t, que multiplica a 4t menos 1. ¿Hasta aquí alguna duda? Estoy aplicando únicamente la regla de derivación que está en la parte superior. Ninguna duda más. Ok, gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ok. Bueno, continuamos. Ahorita voy a hacer algunos comentarios pertinentes sobre cada uno de estos dos ejercicios. Ayúdenme, por favor. Les doy 2 minutos para que obtengan la derivada de y respecto de x de la segunda función. Primero deriven de a y respecto de t. Después a x respecto de t. Hagan el cociente, simplifiquen y me dan el resultado. Por favor. ¿Qué más?
A ver, díganme por favor. De resultado final me dio menos 3/4 cotangente de t. Perfecto. ¿Y cómo llegamos a este resultado? ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de t? 3 coseno de t. Ajá, perfecto. Por la derivada de t respecto de t, que es 1. Y ojo, esto siempre hagan la comprobación de que sea la variable lineal, porque si yo aquí tuviera un 2, pues entonces este 2 lo tendré que multiplicar por el coeficiente, ¿sale? Pero en este caso es correcto. 3 veces coseno de t. Y luego, la derivada de x respecto de t. Menos Menos 4 4 seno seno de de t. t. Perfecto. Gracias a ambos, menos 4 seno de t. Y por lo tanto, entonces, la derivada de y respecto de x va a ser igual a el cociente de la derivada de y respecto de t, que es 3 coseno de t, entre menos 4 por el seno de t. Y coseno entre seno, como decía correctamente su compañero Santiago, es la cotangente. Y divido 3 entre menos 4, que es menos 3/4. Así que esto es menos 3/4 de la cotangente de t. Lo voy a poner entre paréntesis nada más para decir que t es el ángulo, que no parezca un error ortográfico. Cotangente con 2 t's, ¿verdad? ¿Dudas? No, maestro. No, maestro. No, maestro. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Aquí en tinta negra voy a tomar estas expresiones, las originales, y voy a despejar a coseno y a seno. De la primera, coseno de t es igual a x sobre 4, ¿sale? De la segunda, de y, tendría que seno de t va a ser igual a y sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Sale. Ahora lo siguiente que voy a hacer es sustituir esto en la derivada de y respecto a x. Es 3 veces el coseno de t. 3 veces coseno de t. Pero coseno de t vale x sobre 4. ¿Sale? 3 veces x sobre 4 dividido entre menos 4 veces el seno de t. Pero el seno de t vale y sobre 3. Y sobre 3. Ahora, esto lo podemos manejar algebraicamente. Pues esto es 3x sobre 4. Estoy multiplicando fracciones. 3 por el numerador me da 3x sobre 4. Todo esto dividido entre menos 4 veces y sobre 3. Si hago la división de fracciones, ¿cuál es el resultado? Perdón. ¿Cuál es el resultado? 9x sobre 16y menos Perfecto. 16y. Negativo, ¿verdad? Muy bien. Así que esto es 9x sobre menos 16 veces y. ¿Sale? O si sacan el menos a la fracción, menos 9/16 de x sobre y, que también lo pueden escribir así. Menos 9/16 de x sobre y. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Muchas veces, como se pide la derivada de y respecto de x, se espera el resultado en términos de x y y, al menos como una función implícita, y no en términos del parámetro t. Si no se especifica lo contrario, basta con que se obtenga en términos de t, como lo dice aquí la regla de correspondencia, y se acabó. Pero si además se dice que el resultado de la derivada debe quedar expresado en términos de x y y, pues entonces se tendrá que expresar de esta manera. Ahora, no es la única forma de llegar a este resultado, y para ello quiero o requiero de su ayuda. Este tipo de expresiones las vimos en el examen, funciones paramétricas, de las cuales yo puedo expresar una ecuación en forma ordinaria para una cónica. Así que ayúdenme, por favor. Esto ya lo saben hacer. ¿Cuál sería la ecuación ordinaria de la cónica y qué cónica es la que me representa? Sería x sobre 4 al cuadrado más y sobre 3 al cuadrado igual a 1.
Exacto. Gracias, Hugo. ¿Y qué cónica me representa? Una elipse. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, este x sobre 4 todo elevado al cuadrado lo voy a poner como x cuadrada entre 16 más y cuadrada sobre 9, que es el y sobre 3 todo elevado al cuadrado que me dijiste, y esto igual a la unidad. Deriven esta expresión en naranja, por favor. Váyanmelo diciendo término a término, no me dan el resultado final. ¿Cuál es la derivada? Ya saben hacerlo también, acabamos de ver derivación en forma implícita. X cuadrado sobre 16. ¿Cuál es el 16 por resultado? 2x. ¿Perdón? 16 por 2x más x No, cuadrada. 16 no, 16 no. Un 16avo por 2 veces x. Es decir, 2 16avos, es decir, un octavo de x. Esto es lo mismo que un 16avo por x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2 veces x. Entonces escribo un 16avo por 2x. 2 16avos es un octavo. Escribo x sobre 8. No sé si estén de acuerdo conmigo. De la derivada de x cuadrado sobre 16. Analícenlo y díganme, por favor. Si no están de acuerdo, lo volvemos a revisar. Disculpe, maestro, yo tengo una duda. A ver, ¿qué duda tienes? Entonces, si no existe ninguna literal abajo, no se considera como un cociente, como derivada de cociente. Vamos a hacerlo como un cociente y vas a ver que da lo mismo. El de abajo por la derivada del de arriba. ¿Sale? Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Así que todo esto me va a dar 0. Todo esto entre el de abajo le va a dar cuadrado. Así que esto se convierte en 16, entre 16 al cuadrado, pues sería un 16avo por 2x en la parte de arriba. Entonces me queda 2x sobre 16. Lo otro me da menos 0, así que ni lo voy a pelar. Y esto es x sobre 8. Mismo resultado. Ahora, para que no anden haciendo todo esto y perdiendo tiempo en un examen, lo más sencillo es que ustedes digan, saco el coeficiente, que es un 16avo, y esto lo multiplico por x al cuadrado. Y cuando tengo una constante, la constante multiplica la derivada de la función. Entonces sería un 16avo por 2 veces x. 2 16avos de x, es decir, un octavo de x, que es lo que tengo acá arriba. Es lo más rápido que a mí se me hace, ¿eh? Pero igual ustedes lo pueden hacer como gusten. De acuerdo, maestro. Gracias. A ustedes. ¿Más dudas? ¿Alguna duda de esto? ¿Por qué es x sobre 8? Háblenme, jóvenes, porfa. Necesito yo una retroalimentación directa para poder continuar, o si hay dudas, disiparlas. Díganme, porfa. No, ninguna duda, profe. Sale, entonces ayúdenme a hacer el siguiente. Y cuadrado sobre 9. Entendiendo que esto es un noveno por y cuadrada. ¿Cuál es la derivada de un noveno de y cuadrada? 2 novenos de y por y prima. 2 novenos, muy bien. El 2 multiplica un noveno. 2 novenos de y a la 2 menos 1. 2 novenos de y. Y además esto por y prima. ¿Los demás qué dicen? ¿Será correcto o no? Sí, está bien. Gracias, Hugo. Oigan, ¿y del lado derecho qué me queda? 0. Sí, porque es la derivada de 1, ¿verdad? Así que la derivada de una constante es 0. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar a y', eso ya lo sabemos hacer, para obtener la derivada y respecto a x. Así que y' va a ser igual, bueno, ahorita lo voy a dejar primero el 2 novenos de y por y', 2 novenos de y por y' va a ser igual, el x sobre 8 lo voy a pasar restando hacia el lado derecho, a menos x sobre 8, ¿sale? Después, 9 está dividiendo, pasa multiplicando.
Así que y', ya la voy a dejar despejada, pero voy a ir haciendo poco a poco los despejes. Menos 9 por x sobre 8. Le voy a ir modificando ahorita la posición de los elementos del cociente. Así que sería menos 9 x sobre 8. Después el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿verdad? Y entonces en el denominador me queda 16 y además de ello me queda la y también. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, maestro. ¿Y a qué llegamos? Al mismo resultado. Al mismo resultado, ¿verdad? Así que si yo digo, quito parámetros, dejo todo en función de x y y, derivo de forma implícita, despejo a y', o bien hago la derivada respecto a lo que me dice este teoremita o esta regla de derivación, dejo todo en función de t, después sustituyo los valores de t por los de x y de y, llego exactamente a la misma función. ¿Vale? ¿Dudas? Yo sí tengo una duda, profesor. Dime, Elizabeth. El procedimiento que hicimos en negro es parte de la resolución del primer ejercicio, o sea, todo eso es parte. Podría quedar hasta donde está palomeado en naranja, menos 3/4 de la cotangente de t. Pero lo que les digo, si el objetivo es llevarlo a todo en términos de x y y, entonces lo que está aquí en negro, y que estoy cuadriculando al final del resultado, sería quitar el parámetro y dejarlo todo en función de x y y, si es que sí se pide. Si se deja nada más en función de t, es lo que está palomeado. Pero si se pide, además de derivar de forma paramétrica, dejar todo en función de x y y, se tiene que hacerlo de negro. Ah, ya, gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? ¿Me puedo repetir cómo se cuela el x sobre 8, prof? En lo naranja de esta hoja. Sí, Ajá. con mucho gusto. Es la derivada de x cuadrada sobre 16. ¿Sale? Lo que estoy haciendo es la derivada de x cuadrada sobre 16, que es mi f de x en este momento, sobre x. Entonces, esto va a ser igual a un 16avo, que es una constante, por la derivada de x cuadrada respecto de x. Y la derivada de x cuadrada respecto de x es 2 veces x, ¿verdad? Entonces es la constante por la derivada de x cuadrado respecto a x, que es 2 veces x. Ahora, esta es la multiplicación de dos fracciones. Multiplico 1 por 2x, 2x. 1 por 16, 16. Sin embargo, 2 16avos se puede simplificar. Esto es 1/8 por x. O bien, si hago la multiplicación de las fracciones, x sobre 8. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Aquí estoy dejando una sola fracción, x sobre 8. Pero pueden dejar 1/8 de x. ¿Quedó claro, Arturo? Profesor, gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? Yo sí, profesor. Dime, ¿Cómo Sergio. llegó a coseno de t es igual a x sobre 4? No, y la verdad no entendí cómo salieron Estoy despejando esas. aquí. ¿Vale? Despejo de aquí coseno sobre el coseno de t. Entonces, coseno de t Ah, pues es igual a x cuartos. El 4 le está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Igual lo mismo para el seno de t. Es igual a y sobre 3. ya entendí, gracias. De nada. Gracias a ti. ¿Más dudas? Bueno. Entonces, lo siguiente es, de todo lo que ya vimos, les decía, derivación en forma explícita de funciones algebraicas, de funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, y derivación además en forma implícita y paramétrica. ¿Qué es lo que pasa si yo derivo más de una vez? Bueno, pues esto se lo conoce como derivadas de orden superior. La notación de Newton ni siquiera la estamos utilizando, y eso no lo hemos hecho desde el inicio porque para derivación de orden superior ni siquiera está definida. ¿Sale? Llega hasta derivadas de orden 3. Se colocan puntitos sobre la función, sobre f de x, y se dice que si tiene dos puntitos, pues es la segunda derivada. O bien, si la función se llama y en lugar de f de x, pues igual los dos puntitos.
pero llega hasta derivadas de orden 3. Para derivadas de orden superior ya no se utiliza. Todas las demás sí están definidas. Entonces, la derivada de Lagrange utiliza apóstrofes hasta la de orden 3. Ya después, en órdenes superiores, se utilizan los números entre paréntesis. Por ejemplo, aquí dice una derivada de orden 4, y así para derivadas de orden superior. O sea, una derivada enésima sería la derivada enésima, colocado la n dentro de paréntesis, aplicado la función a f o bien hacia y. La de Cauchy, recuerden que es la derivada de la función respecto, y lo que tenemos como subíndice es la variable independiente respecto de x. Si se tiene una segunda, tercera, cuarta derivada o enésima derivada, este utiliza el número como si fuera un exponente después de la variable independiente. ¿Vale? Y lo mismo si utilizamos a y en lugar de f de x. El número va entre la variable independiente y la dependiente. Y para la de Leibniz, pues se coloca igual el número entre el diferencial y la variable dependiente en el numerador, y en el denominador respecto de x 2 veces, 3 veces o n veces en general. ¿Sale? Y estas, entonces, Lagrange, Cauchy y Leibniz están definidas hasta una derivada de orden n. Y serán las que nosotros encontremos en las notas, en la bibliografía en lo general, y además de ello estaremos utilizando para la solución de ejercicios. Bueno, pues ustedes ya saben derivar las funciones. Si derivamos n veces una función, pues entonces es la derivada que nos están pidiendo. Por ejemplo, primera, segunda y tercera derivada de esta función. Voy a copiar estos ejercicios, así tal cual. Y aquí en la parte de la izquierda vamos a colocar estos ejercicios. Obtener primera, segunda y tercera derivada de la función f de x igual a 2x cúbica menos x al cuadrado más 3x menos 4. Aunque pareciera lo más sencillo, muchas veces son el tipo de funciones que nos van a tocar modelar en ejercicios físicos y o geométricos, así que bueno, no les desdeñemos. Así que la primera derivada va a ser igual. 6x cuadrada menos 2x más 3. A ver, muy bien. Ahora, alguien que no sea su compañero Santiago, porque ya vi que él ya domina la parte de derivadas. ¿Cuál es la segunda derivada de la función? Es decir, derivar nuevamente esta derivada para obtener la segunda derivada. 2x menos 2. Ajá, 12 veces x menos 2. Muy bien. ¿La tercera derivada cuál será? 12. 12. 12. Perfecto. Oigan, y si hubiera pedido una cuarta derivada a la función o una derivada superior a la cuarta, 0. 0, ¿verdad? Se estabiliza. Ya siempre va a ser 0, porque es la derivada de una constante. En este caso nos piden hasta la tercera derivada y el resultado es 12. Perdón. ¿Qué notación es la que estoy utilizando? La de Lagrange. Algo así. Lagrange. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio? No, profesor. No, profe. No, perdón. Sale, muchas gracias. Porfa, obtengan hasta la tercera derivada de seno de x, coseno de x, de un producto. Ojo, es un producto. Y obtengan también la segunda derivada del logaritmo natural de 5x cuadrado más 1. Por favor. Esos dos ejercicios en un total de 6 minutos, es decir, 8:15, termino de revisar el ejercicio y me lo envían al correo electrónico para
Simplifiquen algebraicamente lo que sea simplificable, por favor. Lo voy a revisar también. Un minuto. Más un minuto más para el envío, ¿sale? Terminando 8:15, comenzando 8:16, dejo de recibir correos. Listo, empezamos a resolver. Solo recibí correo de Yael. Bueno, 40 segundos más si alguien quiere enviar. Hasta que termine 8:16, 8:17, los reviso con gusto, pero ya no cuentan para participación.
¿Tuvieron algún problema? Vamos a hacer el ejercicio número 2. La primera, segunda y tercera derivada de la función seno de x por coseno de x. Entonces, f de x es igual a seno de x por coseno de x. La primera derivada va a ser un producto, el primero, seno de x, por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos el seno de x, más el segundo término, coseno de x, por la derivada del primero. La derivada del seno es el coseno de x también. Simplificando, tengo menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, esa es la primera derivada. Perdón. La segunda derivada la hago en la parte inferior. Vuelvo a derivar la primera derivada. Y es un sumando con un término negativo, pero además de ellos términos elevados al cuadrado. Así que vamos a utilizar la expresión de u elevado a la n. ¿Vale? Entonces sería menos 2 seno de x por la derivada del seno de x respecto a x, que es coseno de x. ¿Sale? Y esto va a ser entonces n por u, 2 por menos 1, menos 2. Seno de x a la 2 menos 1, que es seno de x, por la derivada del seno, que es el coseno de x. Pero esa es únicamente la derivada del primer sumando. Nos hace falta la derivada del segundo sumando. Pues entonces vamos a ponerla. Más 2 por 1, 2 coseno elevado a la 2 menos 1 a la 1 de x por la derivada del coseno de x respecto de x. Y la derivada del coseno es menos el seno. Así que escribo menos seno de x. Ahora, esto lo puedo simplificar. Observo que aquí tengo menos 2 seno de x coseno de x y aquí tengo más por menos 2 seno de x coseno de x. Tengo exactamente la misma expresión, dos veces negativa en el primer término y en el segundo término. Así que esto es menos 4 seno de x coseno de x. No sé si estén de acuerdo conmigo. Ahora, nadie me dice nada, espero que sí. Si se dan cuenta, esto es menos 4 veces f de x. Porque f de x es seno de x por coseno de x. Otra vez aquí obtuve seno de x por coseno de x. Así que la tercera derivada será el menos 4 como constante que multiplica la primera derivada. Y eso ya lo tengo. Así que es muy rápido obtener la tercera derivada. Porque la tercera derivada es menos 4 veces y'. Y eso va a ser igual a menos 4 que multiplica a menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y ya obtuve la tercera derivada. ¿Dudas? No, maestro, ninguno. Gracias. El tercer ejercicio, voy a copiar la función. F de x es igual al logaritmo natural de 5x cuadrado más. Mil disculpas. ¿Cuál es la primera derivada de la función? 10x sobre 5x cuadrada más 1. Perfecto. Sería 1 sobre u, ¿verdad? 1 sobre el argumento del logaritmo natural por la derivada de u respecto de x. Es decir, por la derivada de 5x cuadrado más 1, que es el 10x que dices tú. En el momento de multiplicar las fracciones me queda exactamente lo que acabo de decir. ¿Quién fue quien participó? Ahorita no vi el nombre. Sergio. Yo, Sergio.
Su compañero Sergio. Ay, mil disculpas, sé que es muy incómodo tener que estar escuchando esto, pero como que no he superado esto de la tosecita y de la garganta. Perdone, voy a cerrar el micrófono. Ok, a ver si ahora sí ya. Perdón, jóvenes. Nos piden hasta la segunda derivada, así que vuelvo a derivar la primera derivada, y es la derivada de un cociente, ¿verdad? Sería denominador, o el de abajo, como lo dicen para recordar mnemotécnicamente la fórmula de la derivada, por la derivada del de arriba, por 10, menos el de arriba, 10 veces x por la derivada del de abajo, ¿que sería cuánto? 10x. 10x también, gracias. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Vamos a simplificar. Así que esto es 50x cuadrada más 10, que es la multiplicación de 10 por los dos términos del primer binomio, menos 100x al cuadrado. Todo esto dividido entre 5x cuadrada más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y esto es menos 50x cuadrada más 10, todo esto entre 5x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Sale? Y todavía pudiéramos factorizar un 10 en la parte de arriba, pero pues no se va a simplificar con nada en la parte de abajo, así que pues, podemos dejarlo así. Si alguien quiere ponerlo factorizado, pues también me lo pueden poner entonces como menos 10 o más 10, depende de lo que quieran factorizar, por 5x al cuadrado menos 1. Todo esto entre 5x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? No, maestro, todo bien. Bueno, pues entonces ahí están los resultados de la tercera derivada, el seno de x coseno de x, y de la segunda derivada, el logaritmo natural de 5x cuadrado más 1. Vamos a continuar entonces, si es que no hay dudas. Obtener hasta la tercera derivada de la función implícita (2x más xy igual a 5 menos y). ¿Lo hacen o lo hacemos en conjunto? Lo hacemos Lo nosotros. hacemos, Maestro. profe. Sirve que practicamos. 5 minutos a lo más. Ojo, y esto es muy importante. Tienen que despejar después de la primera derivada, tiene que quedar y' igual a algo en términos de x y y. Para que vuelvan a derivar ustedes y entonces les quede y' igual a algo en términos de x y de y. ¿Sale? Si no está despejado, no van a llegar a nada. Tienen que despejar siempre. Mientras tanto, reviso los correos que me mandaron del ejercicio anterior y les digo quiénes tienen participación y quiénes no.
Luis Paredes, cometiste un error en la parte de simplificación. Juntaste término cuadrático con lineal del último ejercicio y simplificaste, bueno, no simplificaste, dejaste todo como términos cuadráticos y lineales. El 100 lo pusiste lineal. Tienen participación Yael, Jessica Vianey y Javier Rodríguez Ocaña. Falta un minuto. Empiezo a resolver. Y mientras tanto, ustedes sigan resolviendo para ver si les da chance de terminar. ¿Cómo van? ¿En qué derivado van? A ver, díganme. En la tercera, maestro. Ok, voy a empezar a derivar. Derivada de 2x, 2. Derivada del producto, eso ya lo habíamos visto. XY, si lo derivo, sería el primero, x, por la derivada del segundo, la derivada de y es y', más el segundo, y, por la derivada de x, 1. Todo esto, entonces, es la derivada de x por y, xy' más y. Y esto va a ser igual a la derivada del lado derecho. Derivada de 5 me da 0, menos la derivada de y, pues escribo eso, la derivada de y. ¿Sale? Y esa es la primera derivada, pero todavía no está despejada. Hay que agrupar términos, así que tendría xy' menos y, pasa sumando hacia el lado izquierdo, más y', va a ser igual a menos 2 menos y. Y factorizando, entonces y' por x más 1 va a ser igual a menos 2 menos y, de donde y' es igual a menos 2 menos y sobre x más 1. ¿Dudas de la primera derivada? Porque la voy a tomar como punto de partida para la segunda. Bueno, nadie me dice nada, supongo que no. El denominador por la derivada del numerador, que es menos y', menos 2 menos y, que es el numerador, por la derivada del denominador, que es 1, todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. ¿Sale? Empiezo a simplificar. Aquí yo voy a tener x más 1 que multiplica a menos y'. Y menos y', si yo lo tomo de aquí arriba, menos y', será multiplicar por menos 1 esta expresión del lado derecho. Y esto se convertiría en 2 más y entre x más 1, que es lo que voy a escribir. 2 más y entre x más 1. Después, menos por menos me va a dar más. Así que escribo más 2 más y. Todo esto dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. X más 1 que multiplique, que divide, se cancela. Y me queda 2 más y más 2 más y. 2 más 2, 4y más y, 2 veces y. Así que escribo 4 más 2 veces y entre x más 1 elevado al cuadrado. Y ese es el resultado de la segunda derivada. ¿Dudas? Yo sí, profesor. Sí, dime, Elizabeth. Perdí un poco en que menos y' vale 2 más y, o sea, ¿en cómo se sacó eso? Multiplica por menos 1. Esta expresión la voy a cuadricular en lugar de subrayarla, porque la vamos a estar reutilizando. Siempre nos va a aparecer y' cuando derivemos. Así que esta expresión la voy a tomar como punto de partida. Si lo multiplicas por menos 1, pues tú tienes menos y' entonces igual a menos 1 por menos 2 menos y sobre x más 1.
Ahora, en el numerador se puede factorizar un menos 1. Sería 2 más y entre x más 1. Y menos por menos te va a dar más. ¿Sale? Así que esto te da 2 más y entre x más 1. Que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo. Sí, ya, gracias. A ti, Elizabeth. ¿Más dudas? Bueno, únicamente recibir los correos de Cristian y de Jesús Fernando, ¿sale? Y esos son los que revisaré. Tercera derivada. Voy a hacer esto un poquito más para arriba. ¿Se vale que me digan también, jóvenes? Y eso se los voy a pedir, por favor, si de repente sienten que ya se saturaron. Ahorita hemos visto bastantes conceptos, derivación de funciones implícitas, paramétricas, orden superior. Vimos de inicio las derivadas trigonométricas. Si alguien se pierde, díganme, necesito un par de minutos o danos 5 de descanso, lo que sea, para aclarar la mente, porque yo sigo y les estoy preguntando si hay dudas y tengo desafortunadamente poca retroalimentación. Entonces me dicen, por favor. Bueno, sería denominador. Voy a tomar ahora como punto de partida esta segunda derivada, ¿verdad? El de abajo, o el denominador, x más 1 elevado al cuadrado por la derivada del de arriba. La derivada del numerador sería 2 veces y'. La derivada de 4 es una constante 0. La derivada de y, pues lo escribo así tal cual, multiplica por la constante, es 2 veces y', menos el de arriba, es decir, menos 4 más 2y, o menos el numerador, por la derivada del de abajo. Y la derivada de x más 1 al cuadrado sería 2 por x más 1 elevado a la 2 menos 1 por la derivada de x más 1, que es 1. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado, que sería x más 1 al cuadrado, pues x más 1 a la cuarta. Y empiezo a simplificar entonces. Esto va a ser igual a 2 por x más 1 al cuadrado por la derivada de y. Así que escribo 2 por x más 1 al cuadrado. Estoy cambiando de orden nada más el 2, lo estoy poniendo al inicio para que me quede y', y puede ser la sustitución de lo que yo ya tenía en función de y'. Así que es 2 por x más 1 al cuadrado por y', que sería menos 2 menos y sobre x más 1. ¿Sale? Menos, y aquí ya voy a empezar a operar con este menos por el 2, por el 4 más 2y, por el x más 1, etc. ¿Sale? Así que me quedaría menos 2 veces el producto de x más 1 por 2y más 4. Todo esto dividido entre, o sea que la raya de quebrado tiene que quedar siempre en la fracción, pero ya las estoy dibujando en alturas diferentes. Voy a poner un igual grandote. Entre x más 1 elevado a la cuarta. ¿Sale? X más 1 al cuadrado con x más 1 que divide. Me queda un x más 1 lineal. No realicé la multiplicación del lado derecho porque puedo hacer una factorización todavía de menos 2 por x más 1. Y es lo que voy a hacer, porque este menos que tiene tanto 2 como y puede salir. Y puedo expresar entonces menos 2 por x más 1 factorizado, ¿sale? Se multiplica ¿a quién? Pues a 2 más y, que es lo que me queda en el numerador. Lo voy a poner entre paréntesis, aunque no hay necesidad, pero para especificar que es la multiplicación de menos 1 por 2, menos 2 por x más 1 por 2 más y, que es lo que tengo en el primer término. ¿Sale? Y después aquí ya también me aparece menos 2 por x más 1, que ya está factorizado y por lo tanto ya nada más tendré que escribir más 2y más 4. Todo esto dividido entre x más 1 a la cuarta. Así que x más 1 lineal con x más 1 a la cuarta me queda x más 1 al cubo en el denominador. Y voy a hacer la simplificación de los términos que tengo yo dentro de los corchetes, porque todos ellos además van multiplicados por menos 2. Si yo simplifico, me queda 2y más y,
3 veces y. 4 más 2, 6. Y eso multiplicado por menos 2 en la parte de afuera. Entonces me va a dar menos 6 veces y menos 12. Todo esto dividido entre x más 1 elevado al cubo. Y ese es el resultado de la tercera derivada. ¿Dudas? Sí, maestro. Disculpe, ¿de dónde salió ese menos 2? El que multiplica x más 1. Ujú. Me voy hacia el paso inmediato anterior. Justo aquí, en la parte de arriba. Voy a hacer la simplificación, ¿sale? Yo tendría 2 por x más 1 al cuadrado entre x más 1, que se van a simplificar el x más 1 con el x más 1 al cuadrado, por menos 2 menos y. ¿Sale? Me voy hacia esta misma parte, hacia abajo. Factorizo un menos 1 de la expresión menos 2 menos y. Entonces sería menos 1 por 2 menos 2 por x más 1. Y aquí le quito el menos, ¿verdad? Ambos me van a quedar positivos por 2 más y. Ahora, esto me parece también en el segundo término, menos 2 por x más 1. Pues entonces lo voy a factorizar. Y me queda nada más lo que no esté dentro de menos 2 por x más 1. Aquí quito menos 2 por x más 1 y nada más me queda en el primer término 2 más y en el segundo 2y más 4. No sé si haya quedado claro con esto. Sí, maestro, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Ok, Cristian, llegaste hasta la segunda derivada, era la tercera. Y está mal el resultado de tu tercera derivada, Jesús Fernando, y además llegas muy rápido de un resultado a otro. Yo no sé cómo lo haces para pasar de la primera a la segunda de manera directa y de la segunda a la tercera. Siempre requiero tanto en exámenes como en ejercicios de participación, tareas, evidencias, etcétera, que ustedes se describan los procedimientos. No se vale brincar de una a otra. ¿Dudas de este ejercicio? A ver, Cristian. Bueno, no es de este ejercicio como tal, pero en la página que nos dijo que en la división de ciencias vienen más ejercicios de ese. Sí, es probable que en las series. Ahorita la voy abriendo en paralelo para mostrar. Para como que tener el tema más claro, ¿no? Sí, qué bueno que tienes esa inquietud, te lo agradezco mucho. Ahora, yo creo que vamos a parar hasta aquí para ver derivadas de orden superior de funciones paramétricas. ¿Sale? Aquí se pide hasta la tercera derivada. Y les voy a explicar cómo obtener esta tercera derivada. Sería la derivada de orden 2 respecto de t de la derivada y respecto de x. Y siempre el denominador va a quedar igual. Voy a hacer el desarrollo teórico al inicio de la sesión y después vemos este ejercicio. Y esto lo voy a ligar con tu pregunta, ¿sale? Está bien que requieras más ejercicios de este tipo, de derivadas de orden superior, derivadas en forma implícita, paramétrica, etcétera. Pero lo que les voy a preguntar y lo que viene en los exámenes finales son las aplicaciones de la derivada. Y estoy en la hoja número 12. Me remito hacia el título del capítulo. La derivada es y aplicaciones. Y es aplicar la derivada a una función en la solución de problemas. Entonces, en el capítulo está muy claro que es la solución de problemas de qué tipo: geométricos y físicos. Estábamos en la 12. No, aquí, en la 11. No, en la 12, pero aquí estoy. Así que después de ver este ejercicio y ver la parte teórica, vamos a entrar ya a aplicaciones geométricas de la derivada. Y son para determinar, lo primerito que vimos nosotros es la pendiente a la recta tangente en un punto dado. Es la definición de la derivada, evaluada en un punto. Después, los puntos donde una curva, donde la recta tangente sea paralela a una recta conocida o perpendicular. Es decir, sigue siendo exactamente la misma aplicación geométrica de
la derivada, pero aquí estamos jugando con rectas y por lo tanto con pendientes de una recta, ya sea paralela u ortogonal a la recta tangente que se está obteniendo de la evaluación de la derivada en un punto dado en una función. Después, ecuaciones de la recta tangente normal a una curva en un punto dado. Pues ya habíamos visto recta tangente, pues nada más le agregamos la recta normal en un punto dado. Y vamos a ver un teoremita muy sencillo como la pendiente de la recta normal es menos el recíproco, es decir, 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Ya con eso sacamos la ecuación de la recta normal. Y ángulo de intersección entre dos curvas, dadas dos funciones, en qué puntos intersectan y en esos puntos de intersección, cuál es el ángulo de intersección que marcan esas dos curvas, que digamos es la parte más completa y quizá un poquito complicada de la parte geométrica. Y después aquí vienen los ejercicios que vamos a estar haciendo. Está ángulo de intersección, donde aquí está cómo medir el ángulo de intersección entre dos curvas. Veremos aplicaciones físicas de la derivada. Y aquí estaremos con enunciados nuevamente, planteando en principio de cuentas un esquema que me permita entender el problema y posteriormente planteando datos, planteando ecuaciones en funciones de derivadas y haciendo los despejes correspondientes para poder encontrar lo que nos piden, ¿no? Por ejemplo, velocidades. ¿A qué velocidad desciende el extremo superior de la escalera en el momento en el que la altura sobre el nivel del suelo sea 2.4 metros? Y así sucesivamente. ¿Sale? Y ya es la parte fuerte 4.8, 4.9, la parte de 4.10 y veremos algunos ejercicios de aproximaciones de interpretación geométrica. Vamos a ver ejercicios de diferenciales para aproximar áreas, volúmenes, etc. ¿Sale? Pero digamos que la parte más fuerte es la parte de interpretación, aplicación, perdón, física y geométrica de la derivada, que es lo que vamos a ver en 4.8, 4.9. Así que, regresando a tu pregunta, en la parte de las coordinaciones en cálculo y geometría analítica, en exámenes finales te voy a mostrar primero. Voy a tomar el primero que está aquí y observemos en la parte de derivada. Aquí nos están pidiendo determinar la ecuación de la recta normal a la curva y nos dan la curva. Menos x cuarta sobre 4 menos x sobre 2 más 15 cuartos en el punto 3,0. Esto es una parábola en realidad. De una parábola yo puedo sacar entonces la pendiente de la recta tangente a todos y cada uno de los puntos de la parábola. Te piden la ecuación de una recta normal en este punto. Y bueno, esto es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero si te das cuenta, aquí es aplicación geométrica de la derivada. Voy a tomar otro. O sea, la curva de ecuaciones, determinar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en el punto dado. Interpretación geométrica. Vamos a ver si aquí viene alguna interpretación física. Sí. Se estaba haciendo un recipiente, rapidez de variación, con una razón de cambio. Vamos a estar viendo razones de cambio. De 2 metros cúbicos por minuto. ¿Vale? Interpretación física. Y aquí derivadas de funciones. Por ejemplo, un producto más un término igual a un término constante en forma implícita y en forma paramétrica. Aquí sí viene, por ejemplo, derivación implícita paramétrica en un final. ¿Por qué le pusieron este al documento? Bueno, todos se llaman este. Determinar la ecuación cartesiana de dos rectas tangentes en y igual con 0 para la curva de ecuación x cuadrado menos xy más y cuadrado igual con 3. Si te das cuenta, casi siempre viene interpretación, aplicación, perdón, física, geométrica, perdón, de la derivada, casi no viene física. A ver aquí, ángulo de intersección entre curvas, etc. Así que si tienes ejercicios, vienen muy poquitos de esta parte de funciones en forma paramétrica e implícita, pero sí vienen. Ahora, acá te lo voy a mostrar. Donde debe venir un poquito más es en las series. Ahorita habría exámenes y en las series no falla.
Aquí sí vienen funciones, derivar funciones en distintas formas. Aquí, por ejemplo, en forma implícita. Exponenciales y logarítmicas, etc. Aquí sí puedes encontrar más ejercicios, si tú te das cuenta. Y a partir de este punto, ya vienen aplicaciones geométricas. Aplicación geométrica. Todo esto es aplicación geométrica. Y este sí ya es aplicaciones físicas. Aplicaciones físicas y aplicaciones físicas. ¿Vale? Esto es de diferenciales, por ejemplo, lo último. Bueno, pues entonces tanto con los exámenes finales como con las series, ahí tienes tú para estar entreteniéndote un rato, ¿sale? Bueno, ¿más dudas o preguntas? Pues con esto concluimos la sesión. Muchísimas gracias, jóvenes. Empiezo a cargar todo lo que tengo que poner en mi próxima clase de graficación por computadora, que siempre me tarda un poquito porque la máquina como que ya no me está dando. Les agradezco mucho su atención, su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Y cuídense mucho, estudien duro. Y bonito día. Bye. Disculpe, maestro, yo tengo una duda. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego, Bye. profe. Que tenga buen día. Bye. Quienes Hasta luego, tengan profe. dudas me Buen dicen, día. por favor. Sí, Bye. maestro, yo Bonito día, tengo- cuídense.